El arzobispo Fao estaba constantemente herido y, al mismo tiempo, se estaba curando rápidamente. Diáconos, obispos, monjas de combate, caballeros sagrados y el equipo del Vaticano de 100 personas básicamente tenían habilidades curativas especiales. Sin embargo, cuanto más fuerte sea la característica, mayor será el precio a pagar para usarla. No sabía cuál era el precio a pagar por una gama tan amplia de características de protección. El círculo blanco de luz que aún ondulaba redujo rápidamente la cantidad de fantasmas. Mientras el arzobispo Fao aún pudiera soportar las heridas, los humanos no perderían. Una gloriosa victoria. El espíritu del terror no tenía intención de escapar. Luchó hasta que todos murieron. En cuanto a los humanos, no hubo víctimas. El arzobispo Fao cerró lentamente el grueso libro que tenía en la mano. La luz dorada retrocedió y la luz blanca de la curación se detuvo lentamente. Caminó hacia el equipo del Vaticano al frente. Limpia el campo de batalla. La voz de Van Helsing sonó y los guardias de Machete City comenzaron a limpiar el campo de batalla. Después de que el espíritu del terror murió, la tela blanca hecha jirones perdió su soporte y cayó al suelo. Bolas negras de luz flotaban en el aire. Estos fueron los únicos botines de guerra. Podría volver a comer la misma sopa de ayer, ¿verdad? Sin embargo, el color esta vez debe ser negro. El negro parecía incluso más repugnante que el verde. Fan Ping negó con la cabeza. No quería pensar en eso. Su mirada se posó en el carruaje detrás de él. Solo ahora Fan Ping se dio cuenta de que el carruaje de caballos era en realidad un producto de alquimia. Tenía una característica especial con un poder de ataque decente. Ningún espíritu atacó el carruaje. Ese no era su objetivo. La recogida del botín de guerra fue muy rápida. Lo que tomó más tiempo fue en realidad la recuperación de los birrotes de ballesta. Fan Ping se sentó en el suelo y descansó. Miró a las personas de la clase de selección celestial frente a él. La mayoría de ellos estaban desanimados. El corazón de Fan Ping estaba tranquilo. Incluso quería reírse. Miren a todos ustedes burlándose de mí antes, diciendo que son demasiado débiles y que solo serán una carga en el campo de batalla. Ahora, todos en el equipo se han convertido en una carga. A Fan Ping no le importó. Estaba acostumbrado, pero otros no tenían esa experiencia, especialmente los estudiantes avanzados en el frente. Esta fue probablemente la primera vez que experimentaron la sensación de ser una carga. Era bueno experimentarlo lo antes posible, tenían que aprender de su vergüenza. El equipo partió rápidamente. Después de una pelea, se pusieron en marcha de nuevo. Estaban mucho más relajados. Si realmente pelearan, la posibilidad de encontrar peligro en el futuro sería mucho menor. Fan Ping miró al cielo. No había nubes en el cielo despejado. El sol brillaba en la copa de la conífera, dibujando sobre ella un círculo de oro. Ahora que su mentalidad había cambiado, la sensación de mirar el paisaje era diferente. Si durmiera aquí, definitivamente sería muy cómodo. Acostado sobre las suaves coníferas en el suelo, su entorno era silencioso y oscuro. Cuando abrió los ojos, era un cielo brillante. Cuando cerró los ojos, Fan Ping no sabía lo que significaba cerrar los ojos. Este bosque de coníferas era más pequeño de lo que Fan Ping había estimado. Después de caminar un rato, sintió que los árboles se habían vuelto más escasos. Los árboles de coníferas disminuyeron lentamente y la luz del sol pudo brillar. El suelo del bosque se volvió más brillante y algunos arbustos bajos aparecieron entre los árboles. Ahora Fan Ping lo sabía. No es de extrañar que los no muertos quisieran tenderles una emboscada en el frente. Después de caminar aquí, el campo de visión era amplio y la visibilidad alta. Sería muy difícil tenderles una emboscada. Este era el paraíso de Qin Yao nuevamente. Caminó, se detuvo y recogió muchas verduras silvestres. También había algunas plantas que eran ricas en energía. El precio no fue bajo. Esta hierba espiritual se puede usar para hacer la poción de bomba de sombra. Cada uno es al menos un dragón plateado. Desafortunadamente, la energía se disipó demasiado rápido. Solo puedo comerlo directamente. ¡Qué desperdicio! Qin Yao pellizcó una diminuta hierba negra y estaba a punto de llevársela a la boca cuando sacudió la cabeza y la metió en la bolsa de tela. Qin Yao, siento que no solo sabes cómo encontrar vegetales silvestres, sino que también sabes mucho sobre estas hierbas de alquimia. Qin Yao se rascó la cabeza, un poco avergonzado. En realidad, antes de despertar, mi sueño era convertirme en alquimista. El joven maestro Ochir era un aprendiz de alquimista. Era el joven maestro de la Cámara de Comercio de Nube Roja con la que solía estudiar.
A veces, cuando salía a asistir a las reuniones, me pedía que le hiciera la tarea. Identificaría y clasificaría algunas hierbas de alquimia, así que sé un poco. Alquimia. Fan Ping también estaba interesado en la alquimia. Esta era una ciencia sobrenatural. Reuniendo un montón de raíces de plantas, sangre animal, etc., se convirtió en una botella de medicina con habilidades sobrenaturales. De hecho, fue mágico. Por cierto, Qin Yao, ¿qué se usa para preparar la poción curativa? Qin Yao negó con la cabeza. El método de hacer pociones curativas es exclusivo del Vaticano. Yo tampoco lo sé. ¿O bien? ¿El Vaticano? De hecho, habían hecho una investigación profunda sobre la curación. Fan Ping solo preguntaba casualmente. Por alguna razón, de repente pensó en otra cosa. Se puso de puntillas y miró al frente del equipo. Luego, se dio la vuelta y miró el carruaje detrás de él. Fan Ping, ¿qué pasa? Fan Ping de repente sintió que algo no estaba bien. Qin Yao, ¿has visto algún elfo? En el carruaje. No salieron. Afortunadamente, no fueron descubiertos por los no muertos. De lo contrario, sería problemático atacar el carruaje. ¿En el carruaje? Fan Ping sabía lo que era extraño. Según la conversación entre Shenlong y Lisa, los no muertos habían aparecido porque la segunda princesa, Rachel, se había confabulado con los no muertos para matar a la princesa mayor, Sif. Por lo tanto, los no muertos aquí eran equivalentes a un escuadrón suicida. Su misión era matar a Sif. Con Sif muerta, eran un regalo del señor de los no muertos a Rachel. Cambio equivalente. Sin embargo, Sif todavía estaba en el carruaje y no mostró su rostro. ¿Qué querían decir estos no muertos al pelear a muerte con los humanos? ¿No tiene sentido? Quizás Shenlong y los demás estaban equivocados. Había otra razón para que los no muertos aparecieran aquí. Fan Ping, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Fan Ping negó con la cabeza. Estoy bien. Qin Yao bajó la cabeza para buscar vegetales silvestres y varias hierbas medicinales. Fan Ping usó el collar del corazón tranquilo y absorbió energía en el camino, ya que era mejor que nada. Una cosa tras otra sucedió durante este período de tiempo. Fan Ping recordó que hace 2 meses, cuando acababa de unirse al equipo Silvereron, había ido a comer con Koye y André. Koye dijo que el mundo estaba a salvo. Todas las razas habían firmado acuerdos de paz y no irían a la guerra. André dijo que el continente estaba en crisis. Aparecieron grietas entre las diversas razas y las disputas fueron interminables. Una guerra estaba a punto de estallar en cualquier momento. Los dos incluso se pelearon por esto. En ese momento, no sabía quién tenía razón. Hasta ahora, Fan Ping solo quería reírse. No había necesidad de discutir sobre esta pregunta en absoluto. Koye aún debería salir y echar un vistazo. Quedarse en Elf City y el equipo Silvereron todavía era una visión del mundo demasiado pequeña. En el camino, los no muertos, elfos, gnomos, trolls, enanos, dragones, demonios y humanos no tenían acuerdos de paz. Todas las razas luchaban hasta la muerte. Era uno o el otro. En un abrir y cerrar de ojos, muchas cosas habían sucedido en los últimos 2 meses. El bosque de coníferas terminaba aquí. Si continuaban adelante, llegarían al bosque caducifolio de hoja ancha. Era la luna de nieve ahora, pero los árboles aquí todavía estaban verdes. La temperatura aquí era obviamente más alta. Si no fuera por el hecho de que estaba preocupado por encontrar peligro y necesitaba usar equipo de protección, Fan Ping habría usado pantalones cortos. Hacía demasiado calor. El Vaticano en el frente ocasionalmente participaría en batallas con algunas bestias mágicas. Las bestias mágicas siguieron sus instintos, pero no eran tontos. No bloquearían especialmente la forma de morir. Las estúpidas bestias mágicas ya habían muerto. Pronto, Fan Ping supo por qué las bestias mágicas estaban bloqueando el camino. Más adelante había una fuente de agua. En los huecos entre unas pocas rocas había un manantial. El agua blanca gorgoteó y se elevó el vapor, llevando un olor fuerte y estimulante. Había más de un manantial en el bosque. Había de 7 a 8 manantiales a ambos lados del camino. El agua de manantial se reunió y se convirtió en un río de aguas termales. Comparado con el río de aguas termales en Fire Dragon City, era mucho más delgado. Además, por el olor, uno podría olvidarse de tomar una ducha. Sin embargo, esta agua parecía ser bastante atractiva para las bestias mágicas. Muchas bestias mágicas se reunieron alrededor y miraron a los humanos. La mayoría de ellos eran Edge Demon Wolves que tenían características especiales Terán. Era demasiado problemático matarlos.
De lo contrario, habrían sido la cena de hoy. Bajo el calor de este río de aguas termales, la vegetación circundante era exuberante y crecía bien. Hacer. Un gran pájaro se paró en una rama y llamó a los humanos. La rama estaba a solo 2 o 3 metros del suelo. Se quedó en silencio y miró a los humanos. La dotación de características falló. Objetivo. Gorrión demonio de 3 hojas amarillas con cola de arcoíris y corona de color, no la persona. Ese es un nombre largo. Fan Ping levantó la cabeza y miró al gran pájaro. Medía más de 1 metro de largo y todo su cuerpo era de color amarillo claro. Las coloridas plumas de la corona en su cabeza eran delgadas y largas. Las plumas de su cola eran coloridas y colgaban de las ramas, casi al alcance de la mano. Era una bestia mágica muy hermosa. Shenlong al frente se retiró y llegó al lado de Fan Ping. Fan Ping, deberías saber su nombre, ¿verdad? 3 hojas amarillas cola arcoíris y 3 hojas amarillas. En realidad es una criatura legendaria. Shockley dijo que este es el Demon Sparrow más hermoso que jamás haya visto en el continente. De hecho lo conocimos. Es realmente hermoso. Shockley. Los viajes de Kning Shockley por el continente. Es un libro bastante interesante. Lo he visto antes, pero nunca he oído hablar de este nombre. Tengo una impresión del gorrión demonio más hermoso. Rainbow Demon Sparrow, creo que se llama así. Eso es abreviatura. En realidad, eso es todo. Fan Ping miró al Demon Sparrow sobre su cabeza. Según Shockley, era una rara bestia mágica con una personalidad amable. Además, era muy hermoso, especialmente cuando volaba, dejando sombras de colores detrás de él. Solo este nombre, la retroalimentación dada por la característica era diferente de lo que sabía Fan Ping. Fan Ping también estaba explorando los principios dados por las características. El gorrión demoníaco del arco iris se quedó en silencio y vio pasar a los humanos antes de irse. Característica de autodestrucción y barrera impecable. Con la mejora de estas dos características, ninguna criatura estaba dispuesta a provocarlo. ¿Por qué cortejar a la muerte autodestruyéndote en el nivel legendario? Fan Ping, ¿no eres solo un estudiante ordinario? ¿No vas a estudiar con ellos? Shenlong continuó caminando junto a Fan Ping, burlándose de él y señalando el río de aguas termales. 5 o 6 personas caminaron a lo largo del río de aguas termales, agachándose y buscando hierba de azufre. La hierba de azufre crecía junto a las aguas termales con un olor estimulante y podía usarse para hacer pociones de bolas de fuego. También fue el material principal para las bengalas de señales. Más importante aún, después de que se haya secado, podría almacenarse durante mucho tiempo sin afectar su uso. Esta fue también la razón por la que tanta gente lo estaba buscando. No es que no hubiera hierbas caras en el camino, pero era un inconveniente llevarlas. No sabía cuánto tardaría en volver a la ciudad humana. Solo podía comerlos directamente para aumentar la energía débil. Fue extremadamente derrochador. Fan Ping los miró y sacudió la cabeza. Olvídalo. Un cuerno de cobre para cada hoja. Hay tanta gente. Mis ojos no son tan buenos como los de ellos. No perderé el tiempo. Después de caminar un rato, el río de aguas termales a su lado se ensanchaba lentamente y se hacía más grande. La temperatura no disminuyó. Sopló una ráfaga de viento y hubo una ola de calor. También había un manantial en el fondo del río, constantemente reabastecido de agua caliente. Esta era una zona de fractura, ¿verdad? Había tantas fuentes termales. Fan Ping sintió mucho calor, al igual que Qin Yao, que caminaba junto al río. Caminaba de vez en cuando para recuperar el aliento. Estaba cubierto de sudor, como una sauna. Fan Ping estaba preocupado de sufrir un golpe de calor. Oh sí, André también estaba entre ellos. André había estado más cerca de Fen Lin y Red Camellia Snake recientemente, y su relación mejoró. Red Camellia Snake y Fen Lin parecían haber llegado a un acuerdo. Ya no se socavaron entre sí y lucharon ojo por ojo. En cambio, a menudo los veían a los dos charlando y riendo. Estaban muy cerca. El efecto fue que André pasaba mucho tiempo con ellos ahora y rara vez venía a buscar a Fan Ping y Qin Yao. Sal del bosque de aguas termales. El río Air está enfrente. Pronto llegaremos al bosque de los elfos. Shenlong, ¿has estado en el bosque de los elfos? No, y antes de que Shenlong pudiera terminar de hablar, fue interrumpido por un rugido desde el frente. Elsa dijo. Todos, estén en guardia. Fan Ping rápidamente se puso el casco y agarró su bastón con fuerza. Los no muertos estaban aquí de nuevo.
Sin embargo, desde que se encontraron con los no muertos, el equipo de Fan Ping no pudo participar en la batalla. Después de holgazanear todo el tiempo, Fan Ping estaba feliz de no tener nada que hacer. Ya no tenía que ser comandante. Los árboles en el bosque de aguas termales crecían a lo largo del río. A ambos lados del río, el terreno era llano y la vista amplia. El carruaje se detuvo. Fan Ping agarró el marco del carruaje, lo levantó y miró hacia adelante. No muertos negros densamente agrupados aparecieron en la distancia. Se abalanzaron agresivamente a lo largo de la orilla del río. Por lo que podía ver, no podía ver el final de los no muertos. Tantos. ¿Cuántos muertos vivientes había? Además, un gran grupo de Skeleton Warriors era extremadamente aterrador y restringía el uso de hechizos a gran escala por parte de los magos. De lo contrario, a menos que uno tenga un cuerpo dorado, definitivamente moriría si surgieran docenas o cientos de maldiciones de la muerte. La transmisión del cuerpo dorado de Xian Yu podría usarse, pero contra los abrumadores no muertos, aún era inútil para el cuerpo dorado que dura solo 30 segundos. Los no muertos todavía estaban lejos. Esta vez, no jugaron ningún truco. Su estrategia era luchar de frente. Uno por uno, los caballos fueron sacados de los carruajes y colocados a ambos lados de la línea. Al frente del equipo estaban los santos caballeros del Vaticano. Levantaron sus grandes escudos y los apoyaron en el suelo. Giraron sus cuerpos hacia un lado y se prepararon para recibir el impacto de los no muertos. Los ballesteros de los guardias de Ciudad Machete estaban a ambos lados de las monjas. Levantaron sus ballestas, las cargaron y esperaron solemnemente. Los otros melees estaban talando los árboles a ambos lados para evitar que los no muertos dieran vueltas desde el punto ciego. Equipo de Fan Ping, retírense para evitar ser afectados por la batalla. En las siguientes batallas, el equipo de Fan Ping no pudo interferir. Solo podían mantenerse alejados, para no distraer al equipo y tener que cuidarlos. Bajo las instrucciones de la maestra Elsa, el equipo de Fan Ping siguió el carruaje y se retiró lentamente. Fan Ping pudo ver a muchas personas apretando los puños, indignados. Del carruaje, el elfo salió. Sif se paró en el carruaje, descubierto por los no muertos. Sus rugidos eran aún más fuertes y aumentaron su velocidad. Con todo tipo de habilidades, las olas negras surgieron y chocaron. Todas las tropas, defiendan. Ataque. Rayos de luz sagrada y flechas se ahogaron en la ola negra. Los caballos de ambos lados fueron destrozados instantáneamente. La línea de defensa del paladín era como una presa, aferrándose a su lugar y bloqueando la primera ola de impacto. Cabezas vacías y brazos pálidos asomaron por el hueco entre los escudos, mostrando sus colmillos y garras. El paladín no se movió. Todavía se apoyó contra el escudo y dejó que los esqueletos arañaran su cuerpo. Esta escena no duró mucho. La ola de no muertos detrás continuó empujando, amontonándose uno por uno. La ola estaba a punto de cruzar la presa y volver a subir. Reino Santo. Apareció un círculo dorado de luz. El borde del círculo de luz estaba a los pies del paladín. Los guerreros esqueléticos y los guardias zombies frente a ellos se pisaron unos a otros y se amontonaron en una pared alta frente al paladín. Sus miembros se entrelazaron y lucharon. Una cabeza de hueso blanco salió del estómago podrido del zombi. De 4 a 5 fémures en todas direcciones se juntaron como flores en flor. Era demasiado repugnante. Las comisuras de la boca de Fan Ping se torcieron. Esto fue una caída demasiado grande en su valor de cordura. Era una completa contaminación visual. El nivel de los soldados no muertos no era alto. La mayoría de ellos fueron normal y excelente. Una flecha podría matarlos instantáneamente, pero tomó tiempo. Mientras no fueran asesinados por la luz sagrada, los esqueletos revivirían, los zombies revivirían y los fantasmas revivirían. El mar de no muertos no solo significaba que había muchos de ellos al principio. Además, no podían ser asesinados. El equipo de Fan Ping observó desde lejos. La amenaza de la maldición de la muerte hizo que no se atrevieran a acercarse. Los no muertos siguieron el círculo de luz de la zona sagrada y se movieron a los dos lados. Los pasos de Meleundead fueron bloqueados por el santuario, pero los ataques de largo alcance no se detuvieron. Espíritus fríos, espíritus aterradores, lanceros esqueléticos, balas elementales y lanzas se aplastaron densamente. Quemadura, bola de fuego, anillo de hielo, niebla venenosa, rayo, golpe instantáneo, división. Fan Ping observó cómo los soldados frente a él se veían abrumados por todo tipo de ataques. No pudo evitar sentirse preocupado. ¿Podrían realmente ganar? Debería ser posible.
Después de todo, las tres figuras legendarias aún no habían atacado. La maestra Elsa se paró frente al equipo y no tenía intención de jugar. Ya que estaban tan tranquilos, deberían estar bien. Después de todo, sus vidas estaban en sus manos. Todo el mundo sería muy cauteloso. El arzobispo Fao caminó hacia el centro del equipo del Vaticano. No era alta, pero era especialmente llamativa. Shenlong se paró a un lado y dijo: la suerte de los no muertos también es mala. Probablemente no esperaban que el Vaticano también estuviera aquí. Además, el arzobispo Fao incluso trajo el libro del Apocalipsis. Una Santa Nova. Esta es la verdadera némesis de los no muertos. ¿Santa Nova? Shenlong asintió. La característica del libro de la revelación, Nova Sagrada. Ataca a todos los enemigos en un radio de 10 metros. El daño infligido no se puede reducir. El objetivo asesinado no puede activar la habilidad Renacimiento, Resurrección o Esqueleto. Daño sagrado a gran escala. Así es. Solo hay un puñado de personas en el Vaticano que pueden usar el libro de Apocalipsis. Ella es una de ellas. Sin embargo, se dice que el costo de usar el libro de Apocalipsis no es bajo. Mientras hablaba Shenlong, el arzobispo Fao ya había abierto el libro. Estaba bloqueado por la multitud, por lo que Fan Ping no lo vio, pero la deslumbrante luz dorada del libro ya había estallado. Inmediatamente después, un círculo de luz semitransparente se onduló como el agua. Los no muertos que se habían amontonado en un muro alto se pegaron al borde exterior de la zona sagrada. Después de ser tocados por el halo, eran como fichas de dominó que habían sido derribadas. El alto muro se desintegró y una gran cantidad de huesos se separaron. Desmembraron partes independientes y cayeron al suelo. El círculo de luz continuó extendiéndose. Algunos de los no muertos que tocó todavía corrían, pero inmediatamente se dispersaron en una pila de huesos rotos. Algunos espíritus simplemente desaparecieron. Después de que pasó este círculo de luz, los densos no muertos se volvieron escasos. Se eliminaron al menos cientos de muertos vivientes y criaturas convocadas. Todos los muertos vivientes de bajo nivel desaparecieron. Los no muertos de nivel 3 y 4 todavía estaban presentes, pero habían perdido su ventaja numérica. Se podía prever el resultado de la batalla posterior. La misma profesión del Vaticano era contraria a ellos. El nivel más alto del equipo Undead estaba solo en el grado épico de clase 4. No había expertos legendarios. Con el Vaticano sosteniendo el fuerte, la amenaza que traían no era tan grande como las bestias salvajes. Se quedarían donde estaban y esperarían a que los no muertos vinieran y murieran. La luz sagrada de la monja de combate eliminaría a todos los no muertos donde quiera que apuntara. El no muerto no tenía intención de escapar. Aunque sabían que iban a morir, corrieron hacia adelante hasta que el último fantasma se disipó. Todos ellos fueron aniquilados. Una gloriosa victoria. Los cadáveres de los no muertos cubrían el suelo. Una parte del río de aguas termales que llegaba a sus pantorrillas se llenó directamente. El agua fluyó hacia la orilla del río y el olor era aún más acre. Fan Ping saltó del carruaje y se colgó de la viga. Tenía las manos entumecidas de tanto agarrarlo. Los guardias de Ciudad Machete estaban limpiando el campo de batalla mientras el equipo de Fan Ping descansaba en el lugar. Esta batalla fue un poco decepcionante y terminó muy rápido. Lo más importante, fue el objetivo de la característica Holy Nova. De lo contrario, sería muy problemático tratar con tantos no muertos. Sería aún más difícil reducir las bajas. Fan Ping se sentó un poco más lejos, observando a Qin Miao y a los demás buscar hierba de azufre junto al río, esperando que el equipo se pusiera en marcha. La princesa mayor, Sif, salió del carruaje y estaba hablando con el arzobispo Fao. El objetivo del Lightning Streak en este momento era el Vaticano. Quizás fue porque Sif estaba demasiado lejos. Fan Ping todavía se sentía extraño. Estos no muertos eran un grupo de escuadrones suicidas. Sabían que iban a morir, pero no pensaron en la manera. ¿No sería bueno atacar desde el frente y usar el hechizo Lightning Strike para golpear el carruaje desde un lado? Los no muertos eran una raza, no tontos. Mirando a las dos mujeres que charlaban y reían, estas dos no eran simples. Y esta fue la visita tan esperada de Beck al equipo Silvereron. Desde que el segundo joven maestro salió y dejó el equipo Silvereron, Beck no había venido en mucho tiempo. La Black Tiger Gang había cazado recientemente algunas vacas demoníacas normales de pelo largo. Estos eran buenos cueros para hacer armaduras. Beck los tomó y se los entregó a Edge. Todos eran la esperanza futura de Black Tiger Gang. No, no se puede decir así.
Para proteger a la gente común, el ejército de defensa de la ciudad había matado algunas vacas demoníacas de pelo largo que estaban causando problemas cerca de la ciudad elfa para garantizar la seguridad de las personas. El cuero había sido dañado por las espadas y no podía usarse. Lo habían tirado. En cualquier caso, nadie realmente investigaría con cuidado. Beck, ¿por qué estás aquí en persona? Beck se paró en la puerta de 122 Flower Garden y miró hacia el patio. La hierba era larga y un poco desordenada, y las hojas estaban amarillentas. Escuchó un sonido detrás de él. Era Edge. Solo haz que alguien lo traiga. ¿Por qué hiciste un viaje especial? Beck le entregó las pocas piezas de cuero de vaca que tenía en la mano. Hoy estoy de licencia. Estaba aquí para cobrar las tarifas de protección, así que te las traje. Gracias, hermano Beck. Es tan grande. Debería poder hacer 2 conjuntos de armaduras de cuero de nivel normal. ¿Cómo está tu fuerza actual? Hablando de esto, Edge tenía una sonrisa de confianza en su rostro. Ya tengo más de 700 puntos de energía y mi Smite se ha actualizado a un grado excelente. Estimo que en 2 meses podré avanzar a un guerrero clase 2. Beck asintió. 4 meses y medio, cerca de 5 meses. Eres más rápido que yo en ese entonces. Tuve la suerte de conocer a Iván. El equipo proporcionó más recursos este año. De lo contrario, habría tomado al menos medio año. De acuerdo. Beck volvió a mirar el patio. El desorden lo hizo sentir incómodo. Quería pedirle a Edge que buscara a alguien para recortarlo, pero lo pensó y no dijo nada. El segundo joven maestro no estaría contento. El equipo partió a lo largo del río de aguas termales. A la vera del camino, los huesos y la carne podrida se amontonaban en pequeñas montañas. Fan Ping usó 2 pequeñas tiras de tela para cubrirse la nariz. Los esqueletos y los espíritus no olían, pero los zombies realmente apestaban. El olor acre se mezcló con la alta temperatura emitida por el río de aguas termales y logró el efecto de olor compuesto. Además, la temperatura aquí era tan alta que Fan Ping ni siquiera podía imaginar cómo sabría cuando se pudrieran y fermentaran nuevamente. Era un arma bioquímica adecuada. A medida que el equipo avanzaba, el río de aguas termales fluyó durante unos pocos kilómetros. El número de manantiales y afluentes que convergieron disminuyó, y el olor acre se desvaneció lentamente. Qin Miao retrocedió decepcionado. No hay más hierba de azufre aquí. Qué lástima. Solo he elegido 5. Yago es mejor. Eligió una docena. Había un pequeño río a un lado que fluía horizontalmente y se cruzaba con el río de aguas termales. Los 2 pequeños ríos se convirtieron en un río un poco más grande. Fan Ping extendió su mano y la probó. El agua del río estaba helada y el entusiasmo frente a él se había agotado. La temperatura aquí era un poco más fría que antes. Los árboles circundantes se volvieron escasos. Hasta donde alcanzaba la vista, había una vasta pradera de color verde-amarillo. Los ríos fluían por los pastizales. Se dio la vuelta y miró a la montaña nevada detrás de él. El alto pico de la montaña se alzaba en el horizonte, pero aún no podía ver el panorama. Bloqueó el viento frío de Gobi Islands. A ambos lados de la montaña, había 2 mundos. No sabía qué tan alta era la montaña nevada. Si había una posibilidad en el futuro, tenía que volver y echar un vistazo. El terreno se estaba volviendo cada vez más lento. Debería ser hora de bajar la montaña. El equipo siguió caminando a lo largo del río. Por un lado, el terreno era llano y fácil de caminar. Por otro lado, era una comida adicional. La probabilidad de encontrar bestias mágicas alrededor del río era mayor que en otros lugares. El número total de personas en el equipo era cercano a las 500. El consumo diario de carne era enorme. En circunstancias normales, la carne de la bestia mágica tendría prioridad para los comandantes, capitanes y el equipo de Fan Ping en el ejército. El equipo de Fan Ping siempre había sido especialmente cuidado. Para la mayoría de los soldados, el equipo de Fan Ping representaba esperanza. Básicamente, todos eran de clase 3, pero la probabilidad de que avanzaran a profesionales clasificados como épicos de clase 4 era mínima. Por lo tanto, estaban más dispuestos a dejar sus esperanzas en el equipo de Fan Ping. Fan Ping y los demás escoltaron a la princesa elfa. En el camino, había todo tipo de pociones y herramientas. No había peligro como antes. Pasaron por Snowy Mountain y regresaron al bosque de los elfos. Fan Ping y los demás también recibieron la recompensa por esta misión. Fan Ping y Mon Bell recibieron esta remuneración y vivieron una vida dichosa, viajando por miles de mundos. Fin.